Se equivocaron. El comandante Dene Riker se quedó solo en el puente de la SS Leviatán, el primer y único buque de guerra de clase Titán de la Tierra, 2 kilómetros de largo, blindado con aleaciones forjadas con neutrones y propulsado por un núcleo de singularidad. El Leviatán no era un barco. Fue una declaración, un monumento a siglos de guerra, pérdida y la evolución. Un silencioso dedo medio levantado a cada raza alienígena que alguna vez menospreció humanidad. La mandíbula de Riker se tensó mientras miraba el flujo de datos que inundaba desde el borde exterior. La baliza se había activado. El dron explorador no tripulado Vanguard 7 acababa de hacer el primer contacto con algo no humano, inteligente, avanzado y curioso. Pero ese no era el titular. No, lo que importaba era el Consejo, un frente unido de 14 imperios alienígenas, antiguos y rebosantes de poder, y estaban en camino. ¿Cuál es la lectura?, preguntó Riker. Su voz era un gruñido bajo forjado por años de comando. El teniente Miles, pálido y demasiado joven para este tipo de presión, se volvió en su asiento. Múltiples embarcaciones, 11 confirmadas. Al menos 3 están clasificadas como Dreadnoughts. Tiempo estimado de llegada 9 horas, señor. Riker exhaló lentamente por la nariz. Así empieza. La Tierra no había enviado al Leviatán a explorar. Esa era la historia oficial, pero todos a bordo sabían que no era así. Este barco era una prueba, no solo para la humanidad, sino para el resto de la galaxia. Una sonda en la oscuridad para ver qué tan lejos podrían llegar, antes de que alguien parpadeara, y ahora lo habían hecho. Al otro lado del vacío, en lo profundo del espacio neutral, el Consejo Galáctico celebró una sesión de emergencia. El pánico no era común entre los de su especie. Arrogancia, sí. Superioridad, por supuesto, pero pánico. Ellas imágenes lo cambiaron todo. Los escaneos granulados de sus sensores de rango profundo mostraron la Leviatán llegando al sector Theta 9. La nave desafió toda lógica conocida, no eco de corriente de aire, sin rastros de deformación, sin fluctuaciones gravitacionales, solo apareció como una sombra que emergía detrás del velo del espacio mismo. ¿Es esto real?, siseó el canciller Borex del dominio del Grial, con sus 6 ojos abiertos de par en par, con incredulidad. Lo verificamos a través de 6 fuentes independientes, dijo la enviada de Solari, su voz temblorosa. Esa vasija es de origen humano. La risa estalló desde el altavoz Draken hasta que las imágenes mostraron lo que el Leviatán hizo a continuación. Un pícaro, un asteroide de 50 kilómetros de ancho en ruta de colisión con un planeta colonia. El Leviatán, disparado una vez, solo una vez, y el asteroide se vaporizó. No se hizo añicos, no redirigido, borrado, sin fuga de radiación, sin oleada gravitacional, simplemente desaparecido. La sala quedó en un silencio atónito. Poseen un núcleo singular, susurró el tecnócrata praxiano. Una armada, y con el tamaño de la nave eclipsa incluso a nuestra capital. Cruceros. ¿Qué quieren?, preguntó la anciana Cory con voz temblorosa. Esa fue la pregunta que ninguno de ellos pudo responder, porque la Tierra no había enviado ningún mensaje, ninguna transmisión, ningún embajador, solo un titán. De vuelta a bordo del Leviatán, Riker se encontraba en la cámara de observación, mirando las estrellas. Ya no eran pacíficos, eran un tablero de ajedrez y alguien simplemente movió un pieza. No sabía qué haría el Consejo. Parlamentar, amenazar, atacar, eso no importaba. No lo habían enviado a negociar. Lo habían enviado a mostrarles que la Tierra ya no mendiga. Señor, dijo Miles detrás de él. Transmisión entrante, Consejo encriptado. Frecuencia. Riker se giró, con los brazos cruzados. Escuchemos cómo suenan los dioses de la galaxia cuando tienen miedo. La transmisión no empezó con una cara. Empezó con silencio. Entonces, un destello de estática y una voz distorsionada finalmente interrumpieron las comunicaciones. Este es el gran canciller Burex del Consejo Galáctico. Venimos en paz. Identifícate. Riker se quedó quieto, con los brazos a la espalda y la mirada fija en la oscura pantalla hueca. No respondí de inmediato. Que sudaran. Cada segundo de silencio era un mensaje. Cada latido era una jugada psicológica en el tablero. El silencio del Leviatán era más fuerte que 1000 tambores de guerra. Ponlo de nuevo, dijo con calma.
Miles rebobinó el mensaje y lo reprodujo. De nuevo. Aquí el alto canciller Brex del Consejo Galáctico. Venimos en son de paz. Identifíquese. Todavía no hay imágenes, no hay señales de dominio. Eso le dijo a Riker todo lo que necesitaba saber. El Consejo estaba asustado. No envíes respuesta, ordenó Riker. Miles se giró, confundido. Señor, el protocolo dice que... No respondió. La tripulación del puente intercambió miradas, pero nadie se atrevió a desafiarlo. Riker el mando era ley a bordo del Leviatán. La nave no tenía margen para la vacilación, no mientras la galaxia observaba. Mientras tanto, al otro lado de la zona neutral, la cámara del Consejo estaba sumida en el caos. El mensaje se había enviado. Los humanos no... respondió. Nos están ignorando, gruñó el altoparlante Draken, cerrando de golpe un golpeo con el puño la mesa de piedra. O analizándonos. Siseó el enviado Solari. Cada palabra, cada tono. Esto no es ignorancia, es calculado. Estaban... Nunca fui capaz de esto, murmuró Borex paseándose. La última vez que inspeccionamos la Tierra, aún quemaban combustibles fósiles. Naciones rudimentarias, visión limitada. ¿Cómo lograron avanzar tan rápido? Nadie tenía una respuesta. Las redes de inteligencia del Consejo habían descartado la Tierra durante siglos. Los humanos estaban... agresivo. Sí, propenso a la guerra, ciertamente, pero avanzado, digno de temer. Habían asumido que la Tierra se destruiría a sí misma antes de abandonar su cuna solar. Ahora, una nave de guerra titanaz flotaba en un espacio en disputa. Completamente solos y con niveles de potencia ninguno de sus instrumentos podía comprenderlo completamente. Un disparo había convertido un asteroide del tamaño de la Luna en una niebla, punto de átomos. Esto no era un engaño, era una revelación, de las peores. De regreso al Leviatán, Riker caminó por el corredor de la columna vertebral de la nave, de 1 kilómetro de largo, arteria de acero, zumbando con energía apenas contenida. Los tripulantes asintieron mientras él pasaron, con la mirada aguda y concentrada. Esta no era una misión más. Todos sabían de qué formaban parte. No eran exploradores. Eran testigos de la historia. Riker entró en el equipo táctico núcleo de IA, donde esperaba la inteligencia de la nave, conocida simplemente como RA-Ven. ¿Estado?, preguntó Riker. La voz de la IA era fría, femenina y perturbadoramente tranquila. 11 naves del Consejo han entrado en el límite de nuestro alcance de sensores. 3 están alimentando armas pesadas. Todas están en formación. No agresión directa todavía. ¿Y la transmisión? Han enviado una segunda. Más desesperado. ¿Debería jugarlo? No. Interesante decisión psicológica, comandante. Riker se permitió una leve sonrisa. Que se pregunten qué estamos haciendo. La confusión es la espada más afilada en un enfrentamiento. Hizo una pausa pensando. Luego, dijo, ¿cuál es tu estimación si se enfrentan? Si el Consejo abre fuego con todas las naves simultáneamente, Leviatán sufre daño moderado. Las opciones de represalia incluyen la eliminación de todas las naves en 0,3 segundos. Recomiendo desactivación de los protocolos de seguridad en caso de escalada de hostilidades. ¿Y riesgo para la población civil? Ninguno. Más cercano el sistema habitado está a 6 años luz de distancia. Riker asintió. Bien. Aún no se necesitan garantías. El Consejo finalmente mostró un rostro. En su tercer mensaje enviaron un holograma. El canciller Burex apareció, envejecido y... espasmódica, el sudor brillaba sobre su piel sin escamas. La transmisión tartamudeó un poco, pero se comunicó sin problemas. Nave humana. Reconocemos la bandera que... volar. Reconocemos la soberanía de la Tierra. Buscamos un entendimiento pacífico. Por favor, responde. Parecía cansado, ya no orgulloso. Ya no tenía el control. Riker vio las imágenes solo en sus cuarteles. Los ojos del anciano estaban cansados. Sus hombros se hundían bajo siglos de derecho, ahora erosionándose por momentos. Bien. Riker tomó la consola y por primera vez grabó un mensaje. Soy el comandante Dean Riker de la ESS Leviatán. Estás infringiendo el protocolo de espacio neutral. El Leviatán no...
No reconoces la autoridad de tu consejo ni su jurisdicción en este sector. Puedes observar, puedes irte, no te acercarás. Lo dejó ahí, sin amenaza, sin blasfemias, solo reglas, claras, precisas y deliberadas. Entonces, esperó. No esperaban que un humano hablara así. El consejo esperaba miedo. Esperaban un negociador. Esperaban una debilidad oculta tras una tecnología avanzada. Lo que obtuvieron fue un hombre que sonaba como el mismísimo Leviatán, imperturbable, sereno y listo. La cámara estalló en debate. Esto es un acto de guerra. No lo ha hecho. Despedido. No nos respetan. Esto es una pose. No nos teme. Él ni siquiera nos reconoce. Y en un rincón oscuro del consejo, alguien susurró lo que todos más temían. Construyeron ese barco no para competir con nosotros. Lo construyeron para vencernos. En el puente del Leviatán sonaron las alarmas. El consejo de Dreadnoughts está rompiendo formación, gritó Miles. Reker dio un paso adelante. ¿Cuántos? 2. Dirigiéndose a un vector de intercepción directa. Tiempo estimado de llegada, 12 minutos. Posición defensiva, sin bloqueo de armas. Quiero ver qué hacen. El Leviatán ni se inmutó. Simplemente ajustó su órbita. Una rotación lenta colocó su bobina de plasma principal a plena vista de la flota del consejo. El mensaje era claro. Si disparas mueres, sin escudos, sin picos de energía, solo confianza, la que surge al saber que nadie más podría igualar tu alcance. Las naves del consejo se detuvieron a 40.000 kilómetros. No hablaron, simplemente flotaron allí, observando. Riker regresó al núcleo de IA. Preparen un diagnóstico completo de los sistemas. Si esto se vuelve cinético, quiero todas las armas en funcionamiento. Raven respondió al instante, ya está hecho. Carga de singularidad al 87%. Lanzas de fusión completamente preparadas. Cañones de riel cargados con balas de tungsteno. Cinética, escudos sincronizados con la rejilla deflectora principal. Riker se apoyó en el borde de la consola. ¿Crees que se arriesgarán basándose en la doctrina actual del Consejo? Número basado en la respuesta de pánico basada en el miedo y alianzas frágiles. Sí. Hay un 38% de probabilidades de que alguien se estremezca. Y si lo hace lo borro. Riker no se inmutó. Bien. De vuelta en la cámara del Consejo, una de las colonias exteriores, la El Combinado Salari, rompió filas. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras una nave humana rebelde posee territorio que nos pertenece por estatuto. Exigimos acción inmediata. Perex no respondió. Simplemente miró la imagen del Leviatán en el plataforma hueca central. Ya no parecía un barco, parecía un veredicto. ¿Cómo pudo existir algo así? ¿Cómo pudo la humanidad, una especie que una vez fue ridiculizada por su caos, aprendió a canalizar ese caos en algo tan preciso, tan enfocado? En lo más profundo de su mente, Brex empezó a comprender. La humanidad nunca buscó la paz, buscó respeto y cuando no lo consiguió, construyeron el Leviatán. A bordo del Titán, Riker se sentó solo en la sala de guerra. No era ostentosa, sin detalles dorados, sin pisos pulidos, solo acero punto alambre, mapas y silencio. Miró una foto vieja. Una imagen arrugada de su hermano menor asesinado hace 10 años durante una misión diplomática a un planeta neutral. Un planeta supuestamente protegido por ley del Consejo. Los atacantes nunca fueron castigados. El Consejo se había arrepentido. Ese fue el momento en que Riker supo que la Tierra tenía que cambiar. No jugar, no protestar, construir. Y ahora aquí estaba en un barco que podría acabar con civilizaciones con los ojos de una galaxia sobre él. Guardó la foto en su bolsillo y se puso de pie. 3 horas después, el Consejo intentó un último mensaje. Proponemos una cumbre. Un encuentro directo entre nuestros enviados y el representante de la Tierra. Un gesto de unidad, respondió Riker. Sin cumbre, sin ceremonia. Si quieres paz, retrocede. Si quieres guerra, inténtalo. Pero no más discursos. Terminó la línea. Las naves del Consejo giraron. Una a una comenzaron a retirarse hacia el espacio profundo. Silenciosamente, lentamente, la dignidad se hizo añicos. La unidad se fracturó. Habían visto suficiente. Habían visto la respuesta de la Tierra, no en palabras, sino en acero. En su informe diario final al comando de la Tierra, Riker escribió. El Consejo parpadeó. No hubo disparos. No hubo sangre derramada. Pero no lo olvidarán.
Ella Galaxia ya sabe nuestro nombre, no porque lo hayamos pedido, sino porque llegamos. Cerró el tronco y salió al puente. Las estrellas se extendían por el vacío. La paz había regresado, pero no era la clase de paz que nace de tratados o apretones de manos. Era del tipo que seguía la sombra de una nave de guerra demasiado grande para desafiarla. Un titán construido no solo para defender la Tierra, pero para recordarle a la galaxia, la humanidad ya no se arrodilla. El silencio no duró. En la superficie la galaxia parecía quieta. Las naves del Consejo regresaban a sus cuadrantes. No se desató ninguna batalla. No se ordenó ninguna represalia. Pero en las sombras de la política alienígena algo se rompió. Y una vez que una estructura como el Consejo Galáctico se quebró, no se reparó. En silencio, de vuelta a bordo del Leviatán, Riker estaba en la cubierta de observación, mirando una transmisión interceptada por escáneres pasivos. No era para él, pero Leviatán estaba escuchando. Las matrices estaban a años luz por delante de Council Tech. Observó en silencio cómo dos concejales, los delegados, discutieron en privado. El audio estaba parcialmente corrompido, pero el tono no necesitabas traducción. Te negaste ante un primitivo. ¿Entiendes lo que significa eso? ¿Primitivo? Esa nave primitiva podría haber reducido los 11, convertidos en ceniza cósmica. Y por eso huiste. Por eso estoy vivo. Riker exhaló lentamente. No sonrió, no se regodeó. No lo necesitaba. Ellos se estaban deshaciendo. Lo único que la Tierra había hecho era encender la mecha. Abajo, en el sector 14 de los territorios del Consejo, en una fortaleza excavada en el núcleo fundido de una luna muerta, el alto portavoz Draen ya había convocado su consejo de guerra. La Tierra se ha declarado, gruñó. Construyeron un arma no para la disuasión, sino para el dominio. Quieren reemplazarnos. A su alrededor, guerreros con armadura de obsidiana se golpeaban el pecho con los puños. Entonces atacamos. Uno de ellos gruñeron. Reunimos las viejas flotas. Resucitamos los portaaviones durmientes. Nosotros muestre a estos simios lo que significa desafiar linajes más antiguos que toda su especie. El alto orador levantó una mano con garras para pedir silencio. No. Caminaba lentamente, sus pasos resonando en la cámara incendiada. ¿No habrá guerra? Todavía no. No hasta que... Entiendo cómo construyeron esa cosa. Miró a su maestro espía, quien hizo una reverencia. Su cabeza de reptil. Envía agentes a Marte. Luna a los diques secos de Europa. Quieren que se descifre su ingeniería. Cada cable, cada aleación, cada firma. Él hizo una pausa y luego agregó. Si no comparten su tecnología, se la cortaremos. Riker lo sabía. Lo intentarían. Lo vio venir en cuanto las naves del Consejo se alejaron. No dejarían que el Leviatán se fuera, sin respuesta. Lo llamarían paz. Hablarían de diplomacia. Pero en las sombras moverían operativos, hackers, saboteadores, células durmientes. Así que Riker hizo sus propios preparativos. De vuelta en la cripta de mando de Leviatán, donde la IA y las mentes humanas interactuaron sin barreras, permaneció en silencio mientras Raven, una luz, cobró vida junto a él. Su voz suave, clínica y mortal. Hemos interceptado 12 pulsos de datos no autorizados. 3 de ellos provenían de Próxima Puesto de Avanzada. 9 satélites diplomáticos en órbita. Sondas de rastreo del Consejo de estado neutralizado. Redirigido a pozos de gravedad solar. No se generaron alertas. Bien. Manténlo limpio. Dudó un momento y luego añadió. Raven, prepara la operación Negra Echo. Hubo una pausa. ¿Está seguro, comandante? Este es un protocolo de escalada cibernética de primer ataque. No quiero que me pillen esperando si cambian de opinión. ¿Entendido? Black Echo ahora está cargado en la sombra, esperando confirmación para su ejecución. Riker se giró y volvió a mirar por la ventana. Las estrellas habían dejado de parpadear, porque estaban observando. Mientras tanto, la Tierra misma no estaba celebrando. Los políticos en la Asamblea Terrestre se gritaban entre sí. La mitad pedía tratados de paz. La otra mitad exigieron la expansión de la flota. Las imágenes del enfrentamiento del Leviatán se hicieron virales. Miles de millones de personas vieron cómo el Consejo se retiraba. La reacción pública estaba dividida. El medio. Algunos lo llamaron el mejor momento de la Tierra. Otros susurraron sobre una provocación temeraria
que traería la guerra a las puertas de la humanidad. Pero en una sala sombría bajo la Asamblea de Ginebra, en el búnker, se estaban tomando las verdaderas decisiones. El almirante Caney, estoico y de cabello canoso, estaba con un puñado de agentes de alto rango, todos ellos mirando un holograma giratorio del Leviatán. Riker hizo exactamente lo que necesitábamos, dijo Caney. No hubo disparos. Impacto máximo. ¿Pero a qué precio? Y preguntó el director de operaciones internacionales. Tomarán represalias. No abiertamente, sino con veneno, agentes, manipulación comercial, propaganda. Kane asintió. Entonces nos vengamos con más fuerza con hechos. Se giró hacia la habitación. Transmite el encuentro completo, sin edición. Que la galaxia lo vea. La humanidad se quedó sola y el consejo se estremeció. Uno de los analistas dio un paso al frente, vacilante. Señor, eso podría fracturar más que solo el consejo. La mirada de Kane se endureció. Bien. De vuelta en el Leviatán, Riker se paró junto al cuerpo de un tripulante. Su nombre había sido Álvarez, especialista en comunicaciones, inteligente, leal, tranquilo, y ahora muerto por una supuesta válvula de oxígeno defectuosa en su pero Riker había leído la autopsia completa. Sabotaje, sin señales de lucha, sin testigos, solo un asesinato quirúrgico preciso, lo que significaba que alguien había subido a bordo. Riker no les dijo ni una palabra al resto de la tripulación. No los asustó. Convocó una reunión privada con Raven y el jefe de seguridad, Teniente Briggs. Lo tenían en la mira, dijo Riker rotundamente. Nos están probando. Primero una fuga, luego una muerte. ¿Quieren ver qué tan rápido? Reaccionó. Briggs, pálido y con la mandíbula apretada, asintió. Hemos iniciado los escaneos internos. Pero si están usando tecnología de infiltración camuflada, lo están. Riker interrumpió. Quiero total barridos profundos del espectro. Desmantelemos todos los sistemas no esenciales. Si tenemos que apagar la nave y reiniciarla en frío voluntad. Briggs dudó. Señor, si hacemos eso, Leviatán será temporalmente ciego, expuesto. Riker se inclinó. Entonces los dejaremos creen que somos vulnerables. Y cuando nos agarran el cuello, nosotros les fotografiamos. Al cuarto día después del encuentro, el primer movimiento disidente dentro del Consejo declaró la independencia. El Pacto Nureliano, un acuerdo poco alineado a la Federación de Sistemas del Borde Exterior, transmitió una declaración en vivo. Nosotras ya no reconocen la autoridad del Consejo. Su cobardía ante el Leviatán humano ha demostrado lo que, sospechosos, no pueden protegernos. Mantendremos nuestras propias relaciones diplomáticas con Tierra, con efecto inmediato. La onda se convirtió en una ola. En 72 horas, 6, las especies menores los siguieron. El Consejo gritó traición. La Tierra no dijo nada. Pero Riker sabía que el Leviatán había cumplido su función. Había sacudido los cimientos y ahora esas grietas se estaban extendiendo rápidamente. Esa noche, Riker finalmente abrió el mensaje seguro que le envió directamente el Comando Tierra. Fue breve. Un commando simple. Mantener la posición. Esperar nuevas instrucciones, sin escalada. A menos que lo provoquen. Sonrió con suficiencia. Sin escalada, ¿eh? Demasiado tarde por eso. La galaxia ya se había intensificado. Todo lo que había hecho era recordarles lo que la Tierra realmente existía. Ni los diplomáticos, ni los voceros, ni las fuerzas de paz. Los sobrevivientes. La humanidad se había abierto camino desde guerras de extinción, desde continentes marcados por la radiación, por plagas, tiranos y cielos ardientes. El Leviatán no era un símbolo de dominio, era un símbolo de evolución, de lo que sucede cuando se abate a una especie durante siglos y deciden resistir. Caminó solo hacia ella cubierta exterior del Leviatán, su lugar favorito en el barco. Un silencio. Un tramo de cristal presurizado con una vista completa de las estrellas. Detrás de él la tripulación funcionaba. Los sistemas zumbaban. Raven observaba. Pero frente a él infinito, un océano oscuro e interminable, y cada rincón de él comenzaba a susurraban el nombre de la humanidad. Llegaron camuflados, silenciosos y precisos, tal como Riker predijo, a las 0300 hora de a bordo. En lo profundo de la cubierta más baja del Leviatán, un corredor de mantenimiento desocupado iluminado solo por diagnósticos rojos tenues, entraron en la brecha. 3 figuras. No son soldados del Consejo ni guerreros, sino fantasmas.
Respiración tenue, gas filtrado. Sus movimientos eran rápidos y fluidos. Su armadura no era de metal. Ondulaban como sombras líquidas. Operaciones encubiertas del Consejo. Del tipo que oficialmente no existía. Del tipo enviado a matar en silencio. El infiltrado principal se detuvo en el cruz más adelante. Sin alarmas, sin ruido. Estaban lo suficientemente dentro del Leviatán, que si hubiera sido cualquier otro barco, ya habrían pasado los sistemas de seguridad. Pero esta no era una nave cualquiera, era la nave de Riker. Un leve clic resonó por el pasillo. Solo un sonido, demasiado bajo incluso para oídos normales. Pero Raven siempre estaba escuchando. En su núcleo, oculto tras casi 400.000 toneladas de armadura y blindaje de singularidad, la IA detectó la anomalía en 0,04 segundos. En otros 0,03 segundos activó protocolos de confinamiento. Infiltrados se volvieron. Demasiado tarde. Acero las paredes se cerraron de golpe tras ellos, seguidas por descargadores electromagnéticos que llenaron el pasillo. Estaba repleto de estática que quemó los aparatos electrónicos sin blindaje. Uno de los intrusos se retorció violentamente y cayó. La armadura se contrajo con falsa vida mientras su red neuronal moría. Los otros dos se movieron rápido, cortando los paneles de la pared, tratando de evitar obstáculos difíciles. Circuitos. La voz de Raven inundó el pasillo. Intrusos detectados. No está autorizado. A bordo del SS Leviatán. Esta nave no está gobernada por el Consejo Galáctico. No habrá ninguna advertencia. Entonces el suelo se abrió. Riker llegó 10 minutos después. No tenía prisa, no hacía falta. Los intrusos supervivientes, uno muerto y dos capturados, ya estaban atados en contención, inhibidores neuronales fijados a sus cráneos, impidiendo el habla o el sangrado telepático. Sus extremidades estaban sujetadas con abrazaderas de bloqueo cinético. Se quedó en silencio estudiándolos a través de el grueso cristal. El Consejo no admitirá que los enviaron, dijo Briggs a su lado. Lo sé, Riker respondió. Dirán que fueron extremistas, una facción disidente, agentes corruptos. Lo mismo diríamos, murmuró Briggs. Riker asintió sin contradecir. No importa. Se recibió el mensaje. Ahora es el momento de devolver uno. Tocó la consola. Raven. Imágenes de la transmisión de los intrusos. Sin ediciones. Etiqueta con las claves de cifrado del Consejo. Mensaje preparado. ¿Transmitir a los canales de retransmisión del Consejo? Riker entrecerró los ojos. No, transmitir a sus enemigos. El combinado Salari, que había declarado su independencia del Consejo 3 días antes, recibió primero las imágenes, luego el enclave Trinari, luego el sindicato Praion, un grupo criminal punimperio, que se hacía pasar por una autoridad comercial menor. En cuestión de horas, toda la periferia de la galaxia supo la verdad. El Consejo había violado los protocolos de primer contacto, había intentado infiltrarse en una nave soberana y había sido descubierto. No solo atrapados, sino humillados. Esa noche estallaron protestas en 6 mundos del Consejo. En 2 de ellos, disturbios. Pero la verdadera guerra no estaba ocurriendo en el calles. Estaba sucediendo en laboratorios, en código, en secretos, en las profundidades de los océanos de Neptuno, escondidos dentro de una instalación clandestina ilegal conocida como Blue Cell. Los ingenieros más secretos de la Tierra ya estaban trabajando en el siguiente paso. Leviatán había probado el concepto, pero era demasiado grande y demasiado lento para producirlo en masa. Necesitaban titanes más pequeños y rápidos. Clase Fantasma, una clase de nave que no solo libraba guerras, sino que las prevenía existiendo. Silencioso, indetectable, imposible de rastrear hasta que fue demasiado tarde. El Dr. Hadley, arquitecto principal de Blue, el investigador de propulsión de Cell, tocó una pantalla que mostraba esquemas preliminares. Hemos descifrado el campo de inversión gravitacional. Podemos plegar una nave de 1/3 del tamaño del Leviatán en el espacio de deslizamiento con 0 rastro. Su asistente, una mujer fibrosa con ojos cibernéticos, parecía escéptica. El costo de la energía no importa. No necesitamos flotas, interrumpió Hadley. Solo necesitamos mitos. Un buque de guerra de clase Fantasma en órbita cambia los términos de cualquier negociación. Tras ellos, unas luces rojas parpadeaban.
La Tierra ya había comenzado a construir el futuro. Mientras el Consejo todavía intentaba sobrevivir al presente, el canciller Brex miraba la transmisión de video en silencio. El infiltrados, la ejecución, el mensaje adjunto. Inténtalo de nuevo y la próxima vez no lo mantendrá con vida. Sin fanfarronería, sin gritos, solo una declaración fría. Nunca le había temido a los humanos. Antes. Durante siglos se les consideraba animales salvajes con delirios de grandeza. Pero ahora se dio cuenta de algo más profundo. No se andan con rodeos. Se volvió hacia sus asesores. Reúnan el Consejo de Seguridad de Emergencia. Quiero planes de contingencia para la población civil. Disturbios, redirección militar y bloqueo de las comunicaciones. Un auxiliar se aclaró la garganta. Señor, las colonias piden una moción de censura. Las manos de Berex temblaban un poco. Luego retrasa la votación. Tales proyecciones. Miente si es necesario. Una pausa. Luego, suavemente, y comiencen los preparativos para reubicar la sede principal del Consejo. ¿Dónde? Levantó la vista. A cualquier lugar al que Leviatán no pudiera llegar. De vuelta a bordo del buque de guerra, Riker ya se preparaba para el siguiente movimiento. Se encontraba frente a sus oficiales, con una mesa de guerra iluminada con docenas de sistemas, resaltado en rojo, naranja y azul, cada uno marcado como un nodo del Consejo, o facción simpatizante, o traidor independiente que ahora se inclina hacia la Tierra. Mantenemos la posición, sin compromisos ni diplomacia. Señor, Miles habló, las colonias piden diálogo. Quieren reconocer oficialmente a la Tierra embajadas. Únanse a nuestros programas tecnológicos. Esperarán. Dejó que las palabras calaran hondo. Necesitan aprender algo. No somos como el Consejo. No comerciamos con el miedo, pero tampoco lo perdonamos. Que elijan la Tierra, no porque seamos poderosos, sino porque somos honestos sobre lo que somos, añadió Briggs. ¿Y si el Consejo toma represalias? Riker sonrió levemente. Entonces aprenden cómo es la segunda parte. De vuelta en el núcleo del Leviatán, Raven procesaba más de 1.000 millones de paquetes de datos por segundo. Ella no era una máquina, nació de la desesperación humana, entrenada en simulaciones de guerra total, y alimentó cada traición que la Tierra había sufrido desde ellas estrellas se abrieron por primera vez. Su lealtad a Riker no estaba programada, era personal. Comandante, dijo, con la voz más suave de lo habitual. ¿Qué sucede? He detectado. Una flota del Consejo se está reuniendo en el borde del corredor de Sarnat. 18 buques de guerra marcados como de entrenamiento, ejercicio. Riker no respondió durante unos segundos. Estaba lo suficientemente cerca como para alcanzarnos con un resbalón. Impulsiones. Sí. 2 saltos. Respuesta. Protocolo. Black Echo sigue activo. En espera. También he identificado 3 portaaviones diplomáticos que podrían reutilizarse como buques de asalto avanzados. Los dedos de Riker se apretaron contra la barandilla. Sigue el rastro. No hay movimiento, sin mi palabra, pero si parpadean los borraré. La galaxia ya no reía en la Tierra, ahora susurraba en habitaciones oscuras en tonos apagados. En el borde en cada pasillo del Consejo, el nombre Riker se había convertido en una historia de fantasmas. Niños en los puestos de avanzada repetían rumores. Un señor de la guerra humano en una nave demasiado grande para existir, que se enfrentaron a los imperios sin pestañear, y en una luna rebelde, un artista de graffiti rocié 5 simples palabras en el casco de un dron del Consejo quemado. La Tierra no preguntes más. Y Riker aún no habló con los medios, no regresó a Tierra, no se involucró en política, se quedó a bordo del Leviatán, observando, esperando porque sabía que el juego no había terminado. El Consejo todavía no sangraba, pero lo haría porque el poder no cae silenciosamente. Grita, se aferra, y cuando finalmente lo derriban, se lleva algo consigo. El prototipo de clase fantasma se llamó Raid 1. No porque fuera invisible, sino porque incluso después de pasar por un sistema, nadie podía probar que alguna vez había estado allí. Era 1/3 del tamaño del Leviatán, con forma de dardo y chapado en acero negro reflectante, superficie que absorbe cada ping del sensor, cada firma de luz, cada escaneo frecuencia conocida por más de 47 especies exóticas. Su impulso de singularidad no saltaba entre puntos.
Doblaba el espacio sobre sí mismo, viajando sin moverse. Silencioso, intocable, desconocido. Frighten no fue una declaración. Fue un susurro ante la tumba. Riker se encontraba en la cámara de estrategia avanzada del Leviatán, con la mirada fija en el modelo holográfico. Girando ante él, una colonia fronteriza llamada Valtraxis, una de las más antiguas del espacio profundo del Consejo, puestos de avanzada, una fortaleza, un centro de señales y lo más importante, una trampa. Hace 3 días la Tierra recibió una señal de socorro supuestamente de un barco mercante humano. Falso. Riker lo analizó en menos de 30 segundos. El cifrado era incorrecto. La firma del pulso fue envejecida artificialmente. El lenguaje era casi correcto, casi un mímica, una señal con cebo, del tipo que usaban quienes no entendían cómo actuaban los humanos. Recordar detalles, como que ningún humano se había referido jamás a las lunas de Júpiter con nombres asignados por el Consejo. Eso fue lo que dio y por eso Riker decidió responder. No con Leviatán, pero con Wraith 1. Capitán Elias Bourne. No, olvídate de eso. Prohibiste ese nombre. Arreglemos eso. El capitán Reef Maddox, el primer operativo del programa de la clase Fantasma, estuvo a bordo del Wraith 1, solo en la cubierta de control. No había tripulación, ni IA, ni apoyo. Esto era Black Ops en su forma más pura. Silencioso. Sin transmisiones. Sin refuerzos. Si algo salió mal allá afuera, la Tierra jamás reconocería su existencia. Justo el tipo de misión para la que Maddox nació. Sus órdenes eran claras. Sube a Valtraxis. Confirma la flota del Consejo. Presencia. Marcar objetivos. Regresar. No atacar a menos que se les dispare. Miró al campo estelar deformado frente a él, apenas visible a través del filtro de la capa. Es hora de llamar a la puerta de Dios, murmuró Maddox, y luego activó el pliegue de singularidad. En el momento en que el Espectro 1 se deslizó en la órbita de Valtraxis, Maddox supo que algo andaba mal. La colonia no estaba activo, sin comunicaciones, sin movimiento en la superficie, sin patrullas orbitales, sin luces, y, sin embargo, las lecturas de potencia se disparaban. Había 9 naves flotando, justo más allá de la órbita de la luna lejana, enmascarados por modificadores electromagnéticos. «Quieren un espectáculo», susurró Maddox. «Quieren que entremos». Activó el sigilo. Modo de reconocimiento, mapeando el área. Fue entonces cuando lo vio. Un cuerpo humano flotando en espacio congelado, destrozado, escenificado. Un cebo. Un cadáver vestido de tierra. Equipo militar. No era real. El uniforme estaba anticuado. Los parches, desalineado. Incluso las costuras delataban una falsificación. «Dios mío», susurró Maddox. «Qué arrogante». «Bastardos». Tocó la baliza de retorno, enviando una señal silenciosa a Leviatán a través de pulsos de neutrino, indetectable, a menos que supieras exactamente dónde mirar. Entonces, mientras giraba hacia Wraith 1 para irse, una alarma de advertencia parpadeó. Objetivo fijado detectado. A bordo de uno de los cruceros ocultos del Consejo, un mariscal de guerra Draen siseó mientras su oficial de armas gritaba: «Objetivo adquirido. Firma débil. Casi fantasmal, pero la tenemos». Vinieron. Los humanos mordieron el anzuelo. Fuego. Sí, hazlo sangrar. Maddox vio el torpedo. Segundos antes de que disparara. Eso fue suficiente. No esquivó, no corrió. En cambio giró hacia el trayectoria de vuelo de misiles. Rastros de plasma de señuelo activados y proyectiles autofragmentarios desplegados, nánitos drones que imitaban la firma de calor y movimiento del Wraith 1. Luego se deslizó en un pliegue gravitacional y desapareció. El misil golpeó un fantasma y explotó. Los sensores del Consejo emitieron un ruido sordo. El espectro había desaparecido. A bordo del Leviatán, Riker recibió el ping, la señal final del Wraith 1. Se confirmó que Valtraxis era hostil, y el Consejo acababa de disparar primero. Riker estaba en la cubierta de mando, nudillos blancos. Intentaron matarlo. Miles levantó la vista. Dirán que fue capitanes rebeldes. Mando independiente. No importa. Apretaron el gatillo, y ahora hizo una pausa. Descubrirán lo que se siente al arrepentirse. Se giró hacia Raven.
Ejecutar protocolo de fuego templario. Confirmado. Coordenadas, bloqueado. Secuencia de disparo en 30 segundos. El Valtraxis no explotó. Eso habría sido demasiado misericordioso. En cambio, Leviatán disparó una varilla cinética. Una lanza de tungsteno del tamaño de un autobús aceleró al 3% de la velocidad de la luz. No hizo ruido, no brilló. Golpeó la superficie de Valtraxus con la fuerza de 8 detonaciones nucleares, sin radiación, sin advertencia, sin ceremonia. La colonia se derrumbó al instante. Una cicatriz negra en la corteza del planeta. Las naves cercanas fueron arrojadas a la luna. Pozo de gravedad. Motores chisporroteando mientras los sistemas se queman por la retroalimentación magnética. 6 oficiales del Consejo murieron en el impacto. El resto quedó a la deriva. Aturdido, derrotado, humillado. De vuelta en el territorio del Consejo, el canciller Brex gritó por un canal privado. Maníacos, han matado civiles. Has violado todos los tratados. Riker ni siquiera apareció en el valle. En cambio, Raven respondió. El Consejo se declaró cuando disparó primero. El Tratado de Protocolos de Compromiso del Borde Exterior permite un ataque proporcional inmediato. Represalia. La Tierra ha cumplido. La próxima vez no habrá sobrevivientes. Entonces el canal se cortó. En la Tierra la noticia llegó rápidamente. El primer humano confirmado matar contra el Consejo. Protestas, sí, pero más fuertes que eso. Apoyo. Miles de millones observaron cómo Valtraxis se convirtió en un lugar oscuro. El Consejo había gritado por la guerra. Pero la humanidad simplemente la terminó con una vara, un tiro, sin palabras. Y mientras las defensas de la Tierra se triplicaban de la noche a la mañana, mientras el Ghost Class Wraith 2 entraba en pruebas previas al lanzamiento, y mientras Leviatán permaneció quieto, flotando en la oscuridad como un dios con su mano en un botón, la galaxia comenzó a comprender. No se trataba de expansión, no era conquista, era memoria. Cada insulto, cada bloqueo, cada desaire, cada tripulación perdida, cada llamada de socorro ignorada, la Tierra fue tratada como basura bajo la bota de las élites galácticas. Esta fue la respuesta. No una guerra, sino una lección. Wrecker regresó a sus aposentos privados esa noche. No había luces, solo estrellas afuera. Sacó de nuevo la vieja foto, su hermano sonriendo. Joven asesinado hace años, en una colonia del Consejo que nadie recordaba. Lo llamaron accidente. Enterraron en la burocracia, pero Riker lo recordaba, y ahora ellos también lo harían. Las secuelas de Valtraxis onduló por la galaxia como una supernova silenciosa. No por cómo muchos murieron, el Consejo había visto cosas peores, pero debido a la rapidez y precisión, y cuán fría fue la represalia. Ningún asedio prolongado, ninguna gran flota, solo una varilla cinética disparada desde fuera del sistema reescribió la corteza de un planeta. No había defensa ni contramedida, solo silencio, y en ese silencio algo cambió. En ella, capital del Consejo Mundial de Talora, calles que una vez estuvieron alineadas con pancartas de unidad eran ahora cubierto de protestas, no de humanos, sino de su propia especie. El embajador Solari fue quemado en efigie. Se produjeron disturbios en la cúpula de Solaris ciudades. Los sindicatos comerciales comenzaron a retener los suministros, negándose a moverse mercancías a través de rutas certificadas por el Consejo, a menos que se proteja contra represalias humanas estaba garantizada. Esa protección no existía. Todos lo sabían. El Consejo siempre proyectaba poder a través de la burocracia, de la ley, de la presencia, pero ahora la galaxia había visto algo peor que la arrogancia. Había visto la moderación de la Tierra. ¿Y qué sucede cuando eso se rompe la restricción en una cámara sellada de la torre del Consejo? El canciller Borex se sentó con solo 5 delegados de alto rango restantes. 14 se sentaron a la mesa. Ahora la mitad estaban muertos, fracturados o escondidos. No podemos superarlos en armamento, murmuró el delegado de Solari cabizbajo. El Leviatán no es un barco, es un veredicto. El Draen gruñó. Entonces los arrastramos de nuevo a la política. Los acorralamos con la ley. Despojarlos de su legitimidad. Si obligamos a la Tierra a negociar abiertamente, o bien cumplir o sobrepasar las normas. Pérex parecía cansado. ¿Aún crees que le temen a la ley? Construyeron un buque de guerra para reemplazarla.
El delegado praxiano, en silencio durante un largo rato, finalmente habló. Solo hay un camino a seguir. Todos se giraron. Invítalos públicamente, abiertamente. Haz que la galaxia los vea como parte de la mesa. Si se niegan, pintamos como agresores. Si asisten, encontramos una nueva debilidad. A Berex no le gustó eso, pero él asintió. Enviamos la invitación. A bordo del Leviatán, Wrecker se quedó solo mientras se reproducía el mensaje. Comandante Wrecker, el Consejo Galáctico invita formalmente a la Tierra a participar en una conversación diplomática abierta cumbre, en terreno neutral. Sin armas, sin presencia de flota, solo palabras. Llevemos paz antes de que la historia se vea manchada por la guerra. Miles esperaba a su lado. Entonces, ¿cuál es la llamar? Riker no habló. Dejó que el silencio se prolongara lo suficiente como para hacer Miles se revuelve sobre sus pies. Entonces finalmente le dice al Comando Tierra que no me voy. Miles parpadeó. Señor, dije que no, pero es una oferta pública. Si la rechazamos, querrán oportunidad de fotos. Quieren pararse junto a la Tierra y fingir que nada de esto pasó. Que somos el mismo Riker que se convirtió. No. Pero podríamos. Riker levantó una mano, solo un poco. Todavía no. En cambio, Riker hizo su propio movimiento. Al día siguiente, 3 buques de clase Fantasma se desplegaron en el exterior Llanta. Raid 2, Raid 3 y Raid 4. Todos equipados con sistemas de sigilo completos. Y enviados humanos entrenados tanto en diplomacia como en operaciones de combate. No fueron al Consejo, fueron a los rebeldes, al combinado Salari, al enclave Trinari, al cinturón fracturado. Todos los sistemas que se habían separado o amenazado a la Tierra, ahora eran contactados directamente. Sin tratados, sin firmas, solo un mensaje transmitido a través de los barcos fantasma. ¿Quieres independencia? Te ayudaremos a mantenerla. Si quieres la paz, no interferiremos. Pero si el Consejo huelgas, atacaremos primero. Eso fue todo. Sin banderas, sin demandas, sin bombo, solo protección. Y a cambio, los rebeldes abrieron todos los puertos, compartieron tecnología, dieron derechos comerciales y, lo que es más importante, proporcionaron información. Mientras tanto, un servicio de inteligencia del Consejo, el director filtró registros internos del ascenso de la Tierra. Cómo los embargos del Consejo durante la década del 2000 habían, los programas orbitales de la Tierra quedaron inutilizados. Las solicitudes de membresía se mantuvieron enterradas durante décadas. El programa Leviatán había sido señalado como una amenaza hace años y descartado. El público lo vio, y algo se quebró. La Tierra ya no era el recién llegado agresivo. Ahora eran los ignorados. Niño que regresó con los puños y por una vez golpeó más fuerte. A bordo del Leviatán, Riker leyó el tercer mensaje del Consejo. Este no era diplomático. Fue desesperado. Pedimos un alto al fuego. Una formalización cumbre de paz con los representantes de la Tierra. Reescribamos juntos los protocolos. Riker ni siquiera responder. Acaba de reenviar el mensaje a Raven. Archívalo. Archivar concesiones. De los cobardes. Listo, dijo la IA. Luego, tras una pausa, Comandante, detectó algo. Se giró. ¿Qué clase de algo? Rebelión. En el Consejo. Mundo de Vent, una colonia industrial de nivel medio. Uno de su especie se había tomado demasiado en serio el mensaje de la Tierra. El comandante Threll Sun, un ex capitán de la flota del Consejo, dado de baja deshonrosamente después de cuestionar a las políticas de bloqueo en la Tierra siglos atrás, habían regresado, no con un ejército, sino con una señal que transmitía las imágenes de la Tierra a todo el planeta. La verdad sin cortes, el enfrentamiento, la infiltración, Valtraxis y el mensaje. Temías que la Tierra se convirtiera en tu reemplazo. Tal vez deberían ser. Los disturbios se convirtieron en revolución en cuestión de horas. Barn cayó en un día. Y la Tierra nunca había puesto un pie allí. Riker observaba las transmisiones en silencio. Briggs llegó todavía aturdido. Ese es un planeta del Consejo. Sus propios ciudadanos se volvieron contra ellos. La gente se cansa de los dioses que mienten, dijo Riker en voz baja. ¿Deberíamos? ¿Contactarás pronto con Thrill? No necesitaba órdenes.
Solo necesitaba permiso. El nombre de la Tierra ahora se pronunciaba de forma diferente, no como una amenaza, sino como un futuro. No todas las especies lo aceptaban. No todos los sistemas lo querían, pero ahora sabían que la opción existía. Y la opción es lo único que los tiranos no pueden sobrevivir. En la Tierra, el almirante Caney observó cómo 23 sistemas iniciaron negociaciones comerciales sin asesoramiento, sin banderas ni alianzas. Pero el mensaje fue claro: confiamos más en que la Tierra cumpla su palabra que en que el Consejo cumpla la suya. Paz. Y por primera vez en la historia de la humanidad, la Tierra no tuvo que mendigar un lugar. Construyeron su propia mesa. Riker no lo celebró. Simplemente se quedó en la cubierta exterior del Leviatán, observando estrellas mientras Raven realizaba simulaciones de flota detrás de él. ¿Te gustaría ver cuál es el cronograma de rendición proyectado si el Consejo se involucra directamente? Preguntó. No, dijo Riker. ¿No lo harán porque nos tienen miedo? No, hizo una pausa. Porque temen lo que significaría perder contra nosotros, no solo militarmente, sino moralmente. ¿Y qué significaría eso? Riker miró hacia afuera. Que tal vez todos esos siglos que pasaron diciéndonos que no pertenecíamos allí, se equivocaron. La tormenta no llegó como una flota, llegó como una señal, un pulso de corto alcance oculto bajo falsos códigos diplomáticos. Rebotó en 3 relés antes de impactar al Leviatán. Estaba diseñado para parecer un paquete de datos inofensivo. Pero Riker no estaba dormido. Ya había visto este truco antes. De vuelta en la estación Titán ese día, el protocolo Aremis se corrompió y mató a 87 ingenieros, debido a una falla del circuito de soporte vital. Miró fijamente carga útil decodificada de la señal. Una palabra: redención. Para el Consejo, era un símbolo de una estrategia de ataque final. Un cambio de percepción forzado. Si no podían ganar, militarmente obligarían a la Tierra a parecerse al monstruo. Pero esto no era solo guerra de relaciones públicas. Esto fue una jugada suicida. Y Riker lo supo en el momento en que la SS Meridian, una nave diplomática de la Tierra, se apagó mientras respondía a una invitación de paz en órbita sobre la mundo neutral Jabari 9, sin señal de socorro, sin supervivientes, sin advertencia, solo silencio de radio, hasta que se emitió el comunicado oficial del Consejo. Trágico accidente. Lamentamos la pérdida de vidas en la Tierra. No fuimos responsables. Pero ellos sí. El Meridian había sido atraído, abordado y toda su tripulación arrojada al espacio. Sus cuerpos, posicionados en órbita y atados, formaban un solo mensaje grabado en el silencio. No más simios. Incluso para el Consejo fue grotesco. Incluso para Riker fue imperdonable. El Leviatán permaneció en silencio durante 6 horas. Ninguna represalia, ningún movimiento, ninguna respuesta. La galaxia contuvo la respiración. Y entonces el silencio de la Tierra terminó. No en palabras, pero en despliegue. De repente, Wraith 2, Wraith 3 y el Espectro 4 desapareció de los sensores del Comando Tierra. No se habían perdido, resbaló. Wraith 2 atacó primero. Un asesinato quirúrgico del ministro de Datos Praxiano, responsable de coordinando la falsa invitación a la cumbre que condujo a la destrucción de Meridian. Un riel punta de arma disparada desde 600 kilómetros de distancia entró por la parte posterior de la cabeza y salió a través de la cuenca del ojo, incrustado en la pared del Consejo, todavía brillando. No advertencia, sin reclamo, sin rastro, solo un mentiroso muerto. Wraith 3 no disparó ni un tiro. Se infiltró en las redes orbitales de Goris Prime, el centro de desarrollo de armas del Consejo, y transmitió sus registros clasificados de crímenes de guerra que detallan siglos de represión humana, experimentos de esterilización y programas fallidos de bioingeniería, ocultos bajo estudios de contención. El público se volvió rápido. La mitad de la población se rebeló al anochecer, y en Wraith 4 lo hizo, algo peor. Envió un mensaje, un enlace directo a los archivos de transmisión privados del Consejo. Solo una frase: creaste monstruos, ahora enterramos dioses. Riker aún no había hablado, incluso cuando sus oficiales exigían acción, incluso cuando la Tierra, el comando suplicó moderación. Se quedó parado en la sala de guerra del Leviatán,
mirando una pared digital de fotos de la tripulación de la SS Meridian. Había conocido a muchos de ellos. Uno en particular, Ava TR, exdirectora médica de Leviatán, reasignada para ayudar a establecer el primer centro diplomático extraterrestre de la Tierra. Ella solo llevaba 2 semanas ausente. Tenía 34 años. Brillante, tranquila, honesta. Riker le había dicho una vez, si esta galaxia tuviera alma, sonaría como tu voz. Ahora flotaba en órbita, encadenada a sus colegas, deletreando un insulto racial con sus cadáveres, y el consejo todavía lo llamaban diplomacia. Briggs entró en silencio, pálido. Señor, el comando terrestre ha emitido órdenes de represalia condicionales. Quieren un ataque, pero controlado. Simbólico, Riker no apartó la mirada de la pared. ¿Simbólico? Briggs asintió, vacilante, una manifestación, demostración de fuerza, sin víctimas masivas. Silencio. Entonces Riker dijo, díganles que escriban un discurso y se lo den al próximo comandante porque no lo leeré. A las 19:00 horas, Riker entró en la cubierta de mando. La tripulación se encontraba en atención, sin alarmas, sin luces rojas, solo una atmósfera que se sentía como la calma antes de una crucifixión. Riker los miró a cada uno a los ojos y luego dijo, lo hacemos limpio, quirúrgico, un golpe, una lección, y luego desaparecemos. Esperarán ira. En cambio, damos precisión. Se giró hacia Raven. Objetivo Gerald Spire. Su ejército estación de mando orbitando el planeta sede del Consejo. Secuencia de lanzamiento. El único cuervo de Rod respondió con calma. Objetivo confirmado. Despliegue cinético orbital estimado de víctimas en superficie .0. Pérdida estimada de infraestructura del 89%. Fuego. La vara cayó del vientre del Leviatán como un fantasma que cae del cielo. No hubo luz ni sonido, impacto justo. La aguja Jarl, sede de toda la coordinación militar del Consejo. La red desapareció en 1.3 segundos. No se vaporizó, se eliminó. La galaxia lo vio en transmisiones piratas, en estaciones pirateadas, en canales rebeldes. Una estructura que una vez fue elogiada ya, que el cerebro de la paz ahora solo existía como aleación destrozada y vacío. Y aún así Riker no dijo una palabra. Pero el Consejo sí, y no fue lo que nadie esperaba. Entregaron el número. Mintieron. Transmitieron una grabación falsa de Riker confesando crímenes de guerra. Una falsificación profunda de su voz, empalmado a partir de antiguos fragmentos de transmisión emitidos a través de más de 300 sistemas. No estamos aquí por la paz. Estamos aquí para dominar. Y algunos lo creyeron. Los débiles, los asustados, los obedientes. Pero el resto ya no necesitaban la voz de Riker. La habían oído en el silencio, en la moderación, en los ataques singulares que castigaron al poder pero perdonaron a los civiles. La Tierra no estaba aquí para conquistar, la Tierra estaba aquí para recordarles lo que sucede cuando se respalda a un acorralado especies, en silencio durante siglos y luego fingen estar conmocionadas cuando ascenso. Pero tuvo un precio. Cuando Ray 3 regresó de su misión, su sigilo la red se había visto comprometida por un prototipo desconocido de Council Tech. Algo nuevo, algo peligroso. La nave regresó. El piloto no. El capitán Reeve Maddox, el hombre que arriesgó todo para exponer los crímenes del Consejo, fue encontrado desplomado en el cabina. Ojos quemados, cerebros quemados por un virus de retroalimentación que se canalizó a través del enlace neuronal. Sus últimas palabras grabadas. Dile a Riker que funcionó, lo vieron todo. Sus manos aún aferraban los controles guiando a los 3 Wraith casa, incluso muerto. Cuando Briggs dio la noticia, Riker no se inmutó, simplemente susurró otro nombre para el muro. Esa noche, solo en la cámara de observación, Riker contempló una galaxia que había cambiado para siempre. Había perdido amigos, paz enterrada, y ahora el Consejo nunca olvidaría la Tierra. No por el tamaño del Leviatán, no por su miedo, pero porque la humanidad había hecho lo que los imperios nunca esperan. Se quedaron callados. Se mantuvieron concentrados. Y cuando se les presionaba lo suficiente, golpeaban más fuerte que los dioses. El Consejo no cayó de golpe. Se fracturó silenciosamente. Esquirla a esquirla, alianza tras alianza. No con fuego, sino con miedo. ¿Qué siglos de política?
Los tratados y la manipulación que se habían construido se derrumbaron bajo el peso de un hecho innegable. Habían perdido el control. No a una flota superior, ni a un imperio divino, sino a una especie que ellos, una vez ridiculizados como simios, una especie que había sangrado, evolucionado y dejado de pedir un asiento en la mesa, ahora la Tierra era la mesa y todos lo sabían. A través del borde galáctico, los sistemas del Consejo declararon su autonomía uno por uno. Algunos se rebelaron, algunos por vergüenza, otros por puro instinto de supervivencia. El combinado Salari eliminó a todos los enviados del Consejo y reemplazó sus estandartes con tela negra lisa. No bandera, sin emblema, solo luto por su propia ceguera. El enclave Trinari ejecutaron a 3 de sus antiguos enlaces del Consejo, transmitidos en vivo con solo un mensaje pronunciado entre muertes. Para el meridiano en el planeta Braxunar, una colonia científica fundada por el Consejo, todo el liderazgo, entregó el control al Comando Tierra sin una sola demanda. Sin condiciones, solo una disculpa. Riker nunca pidió nada de eso. No lo hizo. No transmitieron discursos de victoria. No hicieron desfilar barcos por los sistemas. No exigir tributos o declaraciones de lealtad. Él simplemente observaba, desde el puente del Leviatán, orbitando la ahora abandonada capital del Consejo, rodeada de escombros y señales fantasmales, observó cómo la galaxia giraba hacia adentro. Y entonces, finalmente, el Comando Tierra preguntó la pregunta que habían estado evitando. El mensaje llegó codificado en el núcleo seguro de Raven. Marcado como Civ E0C1 Fase.Reker, se puso de pie mientras la IA recitaba la propuesta de la Tierra. El comandante Reker, el Terrano, la Asamblea solicita el despliegue formal de la flota Leviatán como fuerza estabilizadora. El colapso del Consejo ha dejado un vacío. La Tierra es ahora la potencia dominante. Les pedimos que consideren formar una coalición liderada por la Tierra, con la Tierra en su centro. Reker no dijo nada. Si no llenamos el vacío, continuó Raven, alguien, de lo contrario, lo hará, y puede que no nos guste lo que crece en la oscuridad. Finalmente levantó la vista. Envíales mi respuesta. Grabando. Riker dio un paso adelante con las manos detrás de la cabeza. De vuelta, a la Asamblea Terrana. No construimos el Leviatán para gobernar. Lo construimos para... Nunca volveríamos a arrodillarnos. El Consejo está muerto. No porque lo hayamos matado, sino porque sus mentiras no pudieron sobrevivir. Verdad. Esa verdad es esta. El poder no es lo que aterroriza a la galaxia. La convicción existe. Y la teníamos. Cuando nadie nos escuchaba. Cuando estábamos solos. Cuando nos encadenaron con la ley y se rieron a puerta cerrada. Todavía creíamos en nosotros mismos. Así que no formaré una coalición. No reemplazaré un imperio por otro. Eso se lo dejo a quienes aún ansían tronos. Leviatán permanece donde está, en órbita, en silencio. Un recordatorio. La Tierra permanece, ya basta. Que la galaxia aprenda lo que significa valerse por sí misma. Sin dioses, sin amos, sin imperios. Si vuelven a por nosotros, se lo recordaremos. Pero hasta entonces observamos, esperamos, reconstruimos. Así terminó la grabación tan humanamente. Raven no dijo nada. Por una vez ni siquiera la IA tuvo sugerencias, solo reconocimiento. Mensaje archivado y transmitido. Pasaron los meses. Luego, un año, el Leviatán se convirtió en un mito. Ya no se movía. No necesitaba hacerlo, solo su sola presencia, suspendida en órbita sobre lo que una vez fue el sistema más orgulloso del Consejo, era suficiente para mantener la paz. Las flotas rebeldes se detuvieron a mitad de salto. Los sindicatos piratas eligieron nuevas rutas. Levantamientos. Se derrumbó bajo rumores de que el comandante estaba observando. Nadie tenía pruebas, pero nadie quería saberlo. Riker rara vez hablaba ahora. No lo necesitaba. Sus acciones habían dicho más que las palabras. A veces Miles se unía a él en la plataforma de observación, el silencio extendiéndose entre ellos, ambos observando una galaxia que finalmente había dejado de reír. En la Tierra, una noche Miles rompió el silencio. ¿Alguna vez pensaste en ir a casa? Riker no respondió de inmediato. Entonces esto es, ya en casa. Miles asintió. ¿Te arrepientes? Riker apretó la mandíbula.
Pensó en Ava, de Maddox, de Álvarez, del Meridiano. Miró las estrellas. No. Se formó una nueva red diplomática. La Alianza Abierta. No dirigida por la Tierra, no. Controlados. Simplemente monitoreados. Adoptaron un credo simple grabado en la estación. Muros de su mundo neutral de encuentro. Ninguna voz negada, ninguna mentira protegida, ninguna cadena invisible. Le ofrecieron a Riker un asiento en la cumbre inaugural. Él lo rechazó, pero envió una sola frase como respuesta. Que la verdad conserve lo que la fuerza ganó. Un día, la nave se acercó al Leviatán sin emitir credenciales. Vieja, lenta, parchado con retales y desesperación. Llamó directamente a Riker. Él lo dejó. A través de él apareció en el hueco un joven capitán, de apenas 30 años, nervioso pero decidido. No estoy aquí para amenazarte, solo quería verte. Riker asintió una vez. El joven continuó. Diste un susto terrible a la galaxia, señor. Pero también nos despertaste. Arriba. Les diste a las personas algo en lo que creer de nuevo. Riker no dijo nada. Pero ahora tenemos miedo de nosotros mismos. No queremos convertirnos en lo que fue el Consejo. Riker finalmente respondió. Entonces no lo hagas, pero ¿cómo? Empieza con esto. No olvides por qué luchó. La transmisión terminó. La nave partió. Con el tiempo la Tierra volvió a la calma. Las flotas se redujeron. Su gente dejó de vivir con miedo. No gobernaban las estrellas, pero ahora importaban en ellos. Y eso era suficiente. En el tercer aniversario de la masacre de Meridian, Riker se quedó solo en la cámara conmemorativa interna del Leviatán, sin nombres en las paredes, sin grandes estatuas. Solo una terminal negra que enumera a todos los miembros de la tripulación que habían muerto. Desde el primer contacto de la Tierra con el Consejo, tocó la pantalla. Ava Tran, Reeve Maddox, James Álvarez. Añadió una última línea al final. Pedimos paz. Nos dieron silencio. Así que respondimos mientras se giraba para irse. Cuervo susurró, ¿comandante? Sí. ¿Seguimos en guerra? Riker miró alrededor de la nave. Estaba vivo, zumbando, vigilante, inmutable. No, dijo. Simplemente recordamos mejor que ellos. ¿Y si lo olvidan? Riker miró fijamente al vacío con el acero en su voz. Entonces recordamos.